medio millón de tractores, 100 países, 4,000 personas entrando por las mismas puertas cada mañana durante décadas. Y un día sin advertencia, sin escándalo, sin un momento dramático que explicara todo, el valle quedó en silencio. Las máquinas dejaron de moverse, los trabajadores no volvieron, y el nombre que había estado en los campos de medio mundo fue borrado como si nunca hubiera existido. Eso es lo que hace diferente esta historia. No es la historia de una empresa que fabricó productos malos. No es la historia de un hombre que tomó decisiones estúpidas. Es algo más difícil de explicar, y por eso más difícil de olvidar. Porque las máquinas que salieron de ese valle seguían funcionando, seguían en los campos, seguían siendo de confianza décadas después de que la fábrica cerrara. Y nada de eso fue suficiente para salvarlos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo una empresa que exportaba a 100 países simplemente deja de existir? ¿Cómo una fábrica que los bombarderos nazis no pudieron destruir terminó cerrada por una decisión tomada en Houston, Texas, por alguien que nunca pisó el suelo de Yorkshire? La respuesta no está en un solo error. Está en una serie de capas que tardaron décadas en acumularse. Y para entenderlas hay que ir al principio. No al principio de la empresa, al principio del hombre. Si te quedas hasta el final de este video, vas a entender por qué el mismo rasgo que construyó este imperio fue exactamente lo que lo destruyó. Y la próxima vez que veas una de estas máquinas oxidadas en un campo abandonado, vas a verla de otra manera. Huddersfield, 1860. Si hubieras estado parado en cualquier colina sobre la ciudad en ese momento, no habrías visto campo. Habrías visto chimeneas, humo subiendo de día y de noche. Este era el corazón de la industria textil británica. Lana, tela, tejidos para el imperio. El West Riding vivía de eso. Pero los telares no funcionaban solos. Cada máquina necesitaba piezas. Cada pieza necesitaba precisión. Y sin esa precisión todo se detenía. En ese contexto, un hombre llamado David Brown abrió un pequeño taller de patrones, sin visión grandiosa, sin discurso fundacional, solo un artesano que entendía una cosa. Si fabricabas piezas confiables, siempre tendrías trabajo. Durante 13 años construyó patrones. Luego se movió hacia los engranajes, los componentes en el centro de casi cada máquina en Gran Bretaña. Molinos, minas, barcos, bombas, todo dependía de ellos. Para 1902, el negocio se había mudado a Park Works en Lockwood. Un año después, el primer David Brown murió, dejando atrás 3 hijos y una de las mejores empresas fabricantes de engranajes del norte de Inglaterra. Uno de los hijos se fue. Los otros 2 se quedaron y expandieron. Llegó la Primera Guerra Mundial. Los contratos militares no quebraron el negocio, lo fortalecieron. La guerra exige precisión, velocidad y escala. Cuando llegó la paz, ya no eran un taller pequeño, y entonces llegó alguien nuevo. En 1930, el control del negocio pasó a manos de un joven de 27 años. No era un extraño, era el nieto del fundador. Se llamaba David Brown. Igual que su abuelo, igual que la empresa. Había nacido en 1904 en una casa dentro del mismo terreno de la fábrica. Literalmente creció rodeado de máquinas. Su padre entendía los engranajes mejor que nadie, pero nunca aprendió a manejar. Su madre fue una de las primeras mujeres en conducir en Yorkshire. De uno aprendió precisión, del otro, velocidad. Esa combinación iba a construir un imperio, y décadas después iba a hacer exactamente lo que lo destruyera. A los 17 años, David Brown comenzó como aprendiz en el piso de la fábrica, sin atajos. En 1928 lo enviaron al extranjero. Sudáfrica, América, Europa. No a clases, a fábricas reales, con presión real, donde las decisiones tenían consecuencias inmediatas. Observó cómo operaban los fabricantes serios, cómo se tomaban las decisiones. Y cuando regresó a Yorkshire, trajo algo que no se enseña en ningún aula: ambición con criterio. Y eso, en ese momento, era más peligroso que cualquier competidor. Pero antes de hablar del imperio, hay que hablar de una sociedad. La más tensa, la más productiva y la más inevitablemente condenada en la historia de la agricultura moderna. Harry Ferguson nació en 1884 en una pequeña granja en el condado de Down, Irlanda del Norte. Dejó la escuela a los 14 años y se enseñó ingeniería a sí mismo desarmando maquinaria rota. A sus 20 años había construido su propio avión y se convirtió en uno de los primeros hombres en Irlanda en volar. No era solo inteligente, era un hombre que no aceptaba el compromiso. El tipo de persona que cree que tiene razón, y generalmente la tiene.
Durante años había estado trabajando en una idea que cambiaría la agricultura para siempre: el enganche hidráulico de 3 puntos. Antes de Ferguson, los tractores arrastraban el equipo como los caballos: cadenas, barras, peso jalado a través del suelo. La profundidad cambiaba constantemente, el control era limitado, la precisión no existía. El sistema de Ferguson cambió eso. 3 puntos de conexión fijos, 2 brazos inferiores, un enlace superior, conectados a un sistema hidráulico. Una palanca permitía al operador elevar, bajar y mantener la profundidad automáticamente, ajustándose al terreno en tiempo real. No era una mejora, era control. Por primera vez en la historia, un agricultor no luchaba contra la tierra, la dirigía. Ferguson tenía la patente. Lo que no tenía era una fábrica. Necesitaba a alguien que pudiera construir su sistema a escala, con precisión. Lo encontró en David Brown. En 1936, la sociedad quedó formalizada. La producción comenzó. El Ferguson Brown Tipo A, el primer tractor fabricado a escala con elevación hidráulica y enganche de 3 puntos como estándar. No como opción, no como experimento, como estándar. Desde afuera parecía un éxito. Por dentro ya se estaba rompiendo. Ferguson veía el diseño como suyo. Cualquier sugerencia de mejora se sentía como una intrusión. Brown veía la máquina como algo que siempre podía mejorarse. Ninguno de los dos cedió. La tensión se extendió al piso de la fábrica. Los ingenieros quedaron atrapados entre 2 visiones, y en silencio, sin anunciarlo, David Brown comenzó a diseñar su propio tractor. Lo llamó VAK-1. Vehículo agrícola de queroseno, un nombre que no revelaba nada. Lo desarrolló mientras la sociedad aún existía, mientras los pedidos seguían llegando, mientras Ferguson todavía creía que la relación se sostenía. Luego llegó 1939, la Royal Show. En exhibición no solo el Ferguson Brown, sino algo más. El VAK-1. Más pesado, más robusto, construido sobre un chasis de hierro fundido. Una máquina completamente independiente, sin argumentos, sin confrontación. Solo un tractor sobre un stand. Y un entendimiento silencioso entre 2 hombres de que la sociedad había terminado. Ferguson se fue a América. Llegó ahí a un acuerdo con Henry Ford para usar su sistema en los tractores Fordson. Ese acuerdo colapsaría años después en uno de los litigios más grandes en la historia agrícola. Ferguson ganó casi $10 millones en 1952. Pero esa es otra historia. Lo que importa es lo que creó la separación. El sistema de Ferguson se convirtió en el estándar global, todavía presente en cada tractor del mundo. David Brown se quedó en Yorkshire y comenzó a construir algo propio. Ambos tuvieron éxito, pero no juntos. Y en esa breve y tensa sociedad, dentro de un molino de seda reconvertido en un valle de Yorkshire, cambiaron para siempre la forma en que el mundo cultiva. Y lo que vino después de esa separación, nadie lo esperaba. Septiembre de 1939. El VAK-1 se presentó en la Royal Show la misma semana que Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. Un tractor diseñado para funcionar con queroseno, el combustible que seguiría disponible cuando la gasolina quedara racionada. Lanzado en el momento exacto en que el país entraba en guerra. Como si alguien lo hubiera planeado. Nadie lo hizo, fue instinto. Los pedidos llegaron rápido. 3,000 máquinas solicitadas. La realidad fue diferente. La guerra interrumpió todo. Los materiales fueron redirigidos. La producción se frenó. Solo alrededor de 1,000 VAK-1 se completaron en la primera fase. Pero la máquina sobrevivió. Con el tiempo se construyeron más de 7,700 unidades. Suficiente para probar algo. Este no era un tractor más. En su núcleo había un chasis de hierro fundido, una estructura sólida y única. Mientras los competidores ensamblaban componentes con pernos, Brown los fundía en una sola pieza. Más fuerte, más pesado, más durable. Los agricultores lo notaron y lo recordaron, pero la agricultura tendría que esperar. Desde el momento en que se declaró la guerra, Meltham cambió por completo. La fábrica que había estado construyendo tractores se convirtió en una máquina de guerra. Engranajes para motores de avión, sistemas de transmisión para vehículos blindados. Todo lo que David Brown había construido durante décadas fue dirigido hacia la supervivencia. Gran Bretaña necesitaba máquinas. Meltham las suministraba. Los alemanes lo sabían. Meltham Mills fue marcada como objetivo. Una fábrica alimentando la fuerza militar británica no podía ser ignorada. Enviaron bombarderos. Nunca la encontraron. El valle los protegió. Meltham estaba enclavada en las colinas Pennine, rodeada de bosques, oculta por el terreno y el clima.
Desde el aire era difícil de localizar, y la fábrica lo hizo aún más difícil. Construyeron edificios señuelo en terreno abierto cercano, estructuras de madera diseñadas para atraer el fuego enemigo lejos del sitio real. Funcionó. 2 veces durante la guerra, el propagandista nazi conocido como Lord Ho-Ho anunció que Meltham Mills había sido destruida. 2 veces la fábrica seguía en pie. Los trabajadores escucharon esas transmisiones por la radio y siguieron trabajando. Pero la contribución de Meltham fue más allá de los engranajes y los tractores. En 1935, antes de la guerra, la empresa había desarrollado algo que cambiaría silenciosamente la guerra blindada: el sistema de dirección diferencial Merritt-Brown. Antes de él, los tanques giraban frenando una oruga y potenciando la otra. Brusco, ineficiente, dañino para la máquina. El sistema Merritt-Brown reemplazó eso con distribución controlada de potencia, variando el impulso entre las orugas en lugar de detener una completamente. El resultado fue movimiento más suave, mejor control, menos desgaste y, más importante, mayor supervivencia en combate. Se usó primero en el tanque Churchill, luego en el Centurion, el Conqueror, el Tortoise. Durante décadas se convirtió en la base del diseño de dirección de tanques británicos. Una fábrica en un valle de Yorkshire, oculta de los bombarderos, había ayudado a dar forma a cómo esos tanques se movían en batalla. Y si te suscribes ahora, no te vas a perder lo que viene, porque la parte que nadie cuenta sobre este imperio es exactamente lo que lo hizo caer. Cuando la guerra terminó en 1945, Meltham no volvió a lo que había sido. No podía. Los hombres que regresaron al piso de la fábrica no eran los mismos. Eran más precisos, más disciplinados, más capaces. Y la fábrica que encontraron no era un taller en una colina, era algo listo para construir un imperio. El primer modelo de posguerra llegó en 1945. 2 años después lo mejoró. Los agricultores no usaron el código técnico, le dieron un nombre que importaba: el Crop Master. En 7 años se construyeron casi 60,000 unidades. Desde una fábrica escondida en un valle de Yorkshire, ese número lo cambió todo. David Brown ya no era un fabricante regional. Ahora competía con los nombres más grandes de la agricultura y los igualaba. La diferencia no era solo la ingeniería, era una filosofía. A finales de los años 40, la mayoría de los fabricantes vendían un tractor básico y cobraban extra por las piezas que lo hacían útil. Hidráulica, iluminación, barras de tiro, todo opcional, todo a mayor costo. David Brown hizo lo contrario. Todo venía de serie. Un precio, una máquina completa, sin compromisos. Era una idea simple. Pero en la agricultura, la simplicidad genera confianza. Y la confianza vende. Dentro de Meltham, la ingeniería seguía avanzando. El equipo desarrolló su propia caja de cambios de 6 velocidades, una toma de fuerza de 2 velocidades y un sistema de encendido por bobina, todo fabricado internamente. Luego, en 1949, dieron un paso que ningún fabricante británico había dado antes. Montaron su propio motor diésel, no importado, no licenciado, diseñado y construido íntegramente por David Brown. 34 caballos de potencia a 1800 revoluciones por minuto. El corazón de la máquina ahora les pertenecía. La plataforma Crop Master se expandió rápidamente. Versiones de oruga para terreno pesado, variantes industriales para la construcción, modelos de pradera para América del Norte y Australia, versiones de remolque de aeronaves para aeródromos militares. Un solo diseño adaptado para el mundo. Para principios de los años 50, Meltham ya no fabricaba tractores para Gran Bretaña. Los fabricaba para todos lados. Nuevos modelos siguieron. El 50 de en 1953, una máquina de 6 cilindros para trabajos más pesados. El 2 de en 1955, más pequeño, más preciso, diseñado para huertos y jardines. Ese mismo año, la empresa adquirió Harrison, MacGregor y Guest, una firma de Lancashire conocida por su maquinaria agrícola. Yorkshire y Lancashire, 2 identidades rivales combinadas bajo una sola insignia. La ambición seguía creciendo, pero un modelo definió esa era. El 990 Implement Matic, lanzado en 1961, funcionó desde el primer día. Su motor entregaba más de 50 caballos de potencia con el carácter que los agricultores confiaban. No solo producía potencia, la mantenía bajo carga. Cuando lo exigías, no cedía, jalaba. Eso importaba más que cualquier número en papel. Y detrás de él había otro avance. El sistema hidráulico Implement Matic, introducido en 1959, le daba al operador control real sobre la profundidad y el tiro, respondiendo al suelo de una manera que las máquinas anteriores nunca pudieron lograr. Luego, en 1965, llegó el siguiente paso.
Selectamatic, 2 palancas, posición y tiro. Lo que antes era complicado se volvió intuitivo. Los operadores podían aprenderlo en minutos. El sistema se extendió por toda la gama y permaneció ahí durante 20 años, definiendo cómo se sentía manejar un tractor David Brown. Las máquinas evolucionaron, también su identidad. Todo rojo antes de 1961, luego rojo con ruedas doradas. Luego, desde 1965, carrocería blanca sobre un chasis oscuro, limpio, reconocible, diferente. Desde el extremo opuesto de un campo, sabías exactamente lo que estabas mirando. Para principios de los años 60, David Brown era el tercer fabricante de tractores más grande de Gran Bretaña. Solo Ford y Massey Ferguson estaban por delante. Y en algunos momentos, Meltham lo superaba en ventas a ambos. Para una empresa que había comenzado como un pequeño taller de engranajes sirviendo a molinos textiles, había tardado 60 años llegar a esa posición. Paso a paso, máquina a máquina, un imperio construido no solo en escala, sino en ingeniería que los agricultores confiaban. Y por un momento, de pie dentro de esa fábrica, viendo los tractores salir hacia granjas de todo el mundo, parecía que iba a durar. Nadie estaba preguntando por cuánto tiempo, todavía no. Para entender por qué el imperio terminó como lo hizo, hay que entender al hombre que lo construyó, no al gerente de fábrica, no al estratega de exportaciones, al hombre mismo. Lo que quería, lo que perseguía, lo que no podía dejar de hacer, incluso cuando detenerse habría sido la decisión sensata. David Brown no era en el fondo un hombre de tractores. Era un hombre que amaba las máquinas, las rápidas especialmente. De adolescente diseñaba motores en su habitación a las 2 de la mañana, usando herramientas prestadas del taller familiar. Su padre lo descubrió y lo detuvo. Así que Brown consiguió sus propias herramientas y continuó de todas formas. Eventualmente construyó un automóvil completo al que llamó el Daybro con su nombre. Hizo el chasis él mismo, montó un motor de 2 litros y usó una caja de cambios Meadows. Funcionó. El punto nunca fue la elegancia. El punto era que había hecho mover una máquina bajo su propio poder con piezas que él mismo había elegido y montado. Ese impulso nunca lo abandonó. Ya tenía una relación de trabajo con Aston Martin antes de comprarlos, suministrándoles engranajes y componentes de supercargador a través del negocio familiar. A finales de 1946, se topó con un pequeño anuncio en The Times que ofrecía en venta un negocio de automóviles de alta gama. Investigó. El negocio era Aston Martin, operando desde Feltham en Middlesex, técnicamente vivo pero prácticamente al borde del cierre. Brown fue a verlo, condujo el prototipo Atom, encontró el motor de 2 litros poco potente y miró con cuidado el resto. Los autos, el taller, el nombre, el potencial. El motor era un problema solucionable, todo lo demás valía la pena. En febrero de 1947, compró Aston Martin por 20.500 libras. El precio pedido originalmente había sido 30.000. Brown negoció. Al año siguiente compró la Gonda, pagando 52.500 libras. Principalmente para adquirir el motor de 6 cilindros que W.O. Bentley había estado desarrollando para ellos. En 1955, trasladó la producción de Aston Martin a Newport Pagnell, después de adquirir las instalaciones de carrocería de Tickford. Los autos llevaban sus iniciales, DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6. Las letras significaban David Brown. El DB5 apareció en Goldfinger en 1964, conducido por Sean Connery. La publicidad global que generó valía más que cualquier campaña publicitaria que Brown hubiera podido comprar, y ocurrió completamente por accidente. Ese es el tipo de resultado que tiende a llegar a las personas que siguen el instinto en lugar de la estrategia. Un detalle captura al hombre por completo. Durante todo el periodo en que fue dueño de Aston Martin, su vehículo personal era un Jaguar XJ. Cómodo, confiable. No le interesaban las apariencias, le interesaban las cosas que funcionaban. Fuera de la sala de juntas, vivió tan ampliamente como dirigía sus negocios. Tenía licencia de piloto y mantenía una pista de aterrizaje privada en Buckinghamshire. Polo en verano, caza en invierno. Tenía caballos de carreras, corría autos y motocicletas. En 1963 adquirió el control del astillero Vosper y se convirtió en presidente. 3 años después, Vosper se fusionó con John Earls Thornycroft para crear Vosper Thornycroft, una empresa que suministró buques de guerra y patrulleras rápidas a la Royal Navy. En 1968, la reina lo nombró caballero, Sir David Brown, por sus servicios a la industria británica.
¿Qué tiene todo esto que ver con los tractores? Todo. David Brown era un expansor instintivo. No construyó un imperio siguiendo un plan. Lo construyó siguiendo su atención. Y su atención siempre estaba en movimiento. Engranajes, tractores, autos deportivos, caballos de carreras, aeronaves, buques de guerra. Cada cosa nueva antes de que la anterior estuviera completamente asentada. En cualquier momento de los años 50 y 60, estaba dirigiendo una fábrica de engranajes, una planta de tractores, una celebrada empresa de autos deportivos, un fabricante de carrocerías y un astillero simultáneamente. 5 negocios, la atención de un solo hombre repartida entre todos ellos. Cada uno requería capital, cada uno requería liderazgo, cada uno competía silenciosamente con los demás por ambos. El negocio de tractores era el más grande y comercialmente significativo que dirigía, pero nunca fue el único. Y cuando la presión financiera llegó a principios de los años 70, una fábrica nueva, un mercado que se contraía, un banco llamando a cobrar préstamos, no había una reserva profunda y concentrada de atención disponible para enfrentarla. El instinto que construyó el imperio contenía, desde el principio, la semilla de lo que lo destruiría. Para 1960, Meltham ya no pensaba como una fábrica de Yorkshire. Pensaba como un imperio. Gran Bretaña ya estaba asegurada. Para la mayoría de las empresas, eso habría sido suficiente. Para David Brown, no lo era. Miró hacia el oeste. América era el mercado agrícola más grande del mundo. Vasto, competitivo y ya dominado por fabricantes establecidos. John Deere, International Harvester, Ford, Massey, Ferguson. Empresas construidas sobre décadas de confianza, apoyadas por densas redes de distribuidores que se extendían por todo el país. David Brown no tenía nada de eso. Así que no forzó su entrada. Encontró otro camino. Oliver Corporation ya tenía lo que él necesitaba: una marca reconocida, una red nacional de distribuidores y un hueco en su gama de productos. Ese hueco se convirtió en una oportunidad. En 1960, el David Brown 850 fue repintado de verde y rebautizado. Se convirtió en el Oliver 500. 2 años después, el 990 siguió. El Oliver 600. Las máquinas no habían cambiado, solo el nombre era diferente. No era un compromiso, era estrategia. Entras en silencio, aprendes el sistema, luego das un paso adelante. El acuerdo continuó hasta 1964. Para entonces, Meltham había aprendido lo que necesitaba: cómo los agricultores americanos tomaban decisiones, cómo operaban los distribuidores, qué expectativas había que cumplir. Luego comenzó la transición. El nombre Oliver se desvaneció. David Brown apareció bajo su propia identidad. Se construyó una red de distribuidores desde cero. Y hacia finales de los años 60, la escala de lo que Meltham había llegado a ser era fácil de ignorar, a menos que te detuvieras y la midieras con cuidado. 10 subsidiarias en múltiples continentes. Más de 2.500 distribuidores en 100 países, y un número que lo definía todo: el 80% de toda la producción era exportada. Solo el 20% se quedaba en Gran Bretaña. Una fábrica en un estrecho valle de Yorkshire suministraba granjas en 6 continentes. En 1968, el premio de la reina al logro exportador reconoció esa escala. Marcó el pico. 4.000 trabajadores cruzaban las puertas de la fábrica cada mañana. El pueblo de Meltham existía a su alrededor, dependía de ella, estaba moldeado por ella. Un valle, un empleador, un producto global. La demanda seguía creciendo. Las líneas de producción existentes ya no podían seguir el ritmo. Así que se tomó una decisión: no expandirse ligeramente, sino construir algo completamente nuevo. Un bloque construido en tierra que antes se había usado para fútbol y cricket. El espacio donde los trabajadores pasaban sus descansos fue despejado, nivelado y reemplazado con acero, concreto y maquinaria. Cuando abrió en 1961, fue descrito como la instalación de ensamblaje de tractores más moderna de Europa. Algunos creían que era la más avanzada del mundo. La línea de producción era precisa, eficiente y diseñada para una producción a un nivel que Meltham nunca había alcanzado antes. Visitantes de toda la industria venían a estudiarla, a entender cómo funcionaba. Pero dentro de la empresa, el lenguaje era más cauteloso. La inversión había tensionado considerablemente los recursos financieros. Una frase tranquila pero reveladora. Porque por primera vez, la ambición estaba empujando contra los límites de lo que el negocio podía sostener cómodamente. Y lo que vino después, nadie en esa fábrica lo vio llegar a tiempo. Los primeros años de la década de los 70 no fueron amables con la manufactura británica.
La economía que había impulsado el auge de la posguerra comenzaba a ceder. La inflación escalaba. Los conflictos industriales se extendían por todo el país. El shock del petróleo de 1973, cuando la OPEP cortó el suministro y los precios se cuadruplicaron de la noche a la mañana, aún estaba por llegar, pero los temblores ya se sentían. Mercados que habían parecido permanentes se contraían silenciosamente. El mercado británico de tractores era uno de ellos. Al mismo tiempo, el costo de seguir siendo competitivo aumentaba drásticamente. Nueva legislación de salud y seguridad significaba que las fábricas tenían que ser reconstruidas y readaptadas. No era barato, no era opcional. El desarrollo de productos se volvía más caro con cada ciclo. Y la competencia llegaba desde direcciones que no habían existido una década antes. Fabricantes europeos empujando hacia los mercados de exportación. Y máquinas más baratas de países del bloque oriental socavando en precio en territorios que David Brown había considerado propios. 3 presiones simultáneamente. Ingresos cayendo, costos subiendo y debajo de ambos la deuda del nuevo bloque de producción. Esa reluciente sala de ensamblaje, la más moderna de Europa, había sido financiada bajo el supuesto de que la demanda seguiría creciendo. No lo hizo. El préstamo permaneció. Los pedidos se ralentizaron. David Brown Tractors quedó atrapado entre lo que había construido y lo que el mercado ahora estaba dispuesto a pagar. En silencio, muy en silencio, la división de tractores fue puesta en venta. Sin anuncio, sin conferencia de prensa. El negocio fue ofrecido como empresa en funcionamiento. Y las conversaciones ocurrieron muy lejos del piso de la fábrica en Meltham. El 8 de julio de 1972, The New York Times informó la noticia que los trabajadores en Yorkshire todavía no habían recibido claramente. Tenneco Incorporated, con sede en Houston, Texas, había completado la adquisición de las operaciones de tractores de David Brown. El precio fue más de $33 millones. Tenneco había comenzado como una empresa de gasoductos. Para principios de los años 70, se diversificaba agresivamente, ensamblando una división de maquinaria agrícola pieza a pieza. Ya había adquirido una participación de control del 53% en J. Winto Case, el fabricante de Wisconsin con raíces que se remontaban a 1842. David Brown era la siguiente adquisición. En menos de un año, las dos empresas quedaron fusionadas bajo el nombre Case. A los hombres en la línea de producción de Meltham se les contó una versión diferente de los eventos. La palabra usada fue fusión, no venta, no adquisición, fusión. Una palabra que implica que dos iguales se unen, una asociación de intereses compartidos. Fue una elección cuidadosa. Suavizó la reacción inmediata. También dejó años de confusión a su paso, con trabajadores y jubilados aún debatiendo mucho después exactamente qué había ocurrido y quién había sido dueño de qué. Lo que quedó inmediatamente claro, cualquiera que fuera el lenguaje usado, era dónde se tomarían las decisiones ahora. No en Meltham, no en Yorkshire, en Texas, la primavera de 1973. El boletín interno de la fábrica, Tractor News, publicó lo que se convirtió en una de sus ediciones más silenciosamente notables. En la portada, una historia sobre el acuerdo con Tenneco estaba junto a un reportaje sobre la antigua línea de ferrocarril que alguna vez había servido a Meltham. La línea había cerrado años antes, víctima de los recortes que habían eliminado líneas rurales por toda Gran Bretaña en los años 60. El reportaje tenía como titular End of the Line, fin de la línea. Estaba directamente encima de la historia de la fusión. Varios trabajadores leyeron el titular, echaron un vistazo a la página y asumieron que la fábrica estaba cerrando. La voz corrió por el taller antes de que nadie hubiera leído más allá del primer párrafo. El artículo real era sobre una vía de tren abandonada. El pánico fue real de todas formas. Los trabajadores estaban equivocados en cuanto al momento, no estaban equivocados en cuanto a la dirección. El cambio llegó con cuidado al principio. En 1973 se introdujo un esquema de colores unificado en toda la maquinaria de David Brown y Case. Blanco orquídea, rojo potencia, negro. La nueva paleta se aplicó a todo lo que salía de Meltham, creando un vínculo visual entre las máquinas de Yorkshire y su hermano corporativo americano. Luego el nombre Case comenzó a aparecer en los capós, discretamente al principio. Posicionado donde un soporte de cargador frontal a menudo lo oscurecía. Fácil de ignorar. Fácil de dejar sin mencionar en la sala de exposición. ¿Cuántas otras historias como esta han desaparecido sin que nadie las cuente? Déjamelo saber en los comentarios, porque hay nombres en ese hierro que nadie ha buscado todavía.